Me llamo Alejandro. Mi esposa, Clara, y yo acabábamos de mudarnos a un vecindario que parecía salido de un catálogo. Era el tipo de lugar donde las familias tenían jardines bien cuidados y donde el silencio de la noche se llenaba solo con el canto de los grillos. Había llegado el momento de empezar una nueva vida. Mi trabajo, una oferta inesperada que había tenido que aceptar rápidamente, nos obligó a trasladarnos a este lugar. Clara estaba esperando nuestro primer hijo, y aunque el inicio de nuestra nueva vida nos llenaba de emoción, había algo inquietante en la rutina que comenzaba a forjarse. Desde que llegamos, los vecinos, la familia Vargas, se convirtieron en una presencia casi constante. Se mudaron a la casa de enfrente al mismo tiempo que nosotros. De hecho, vivían una vida tranquila, aparentemente. La señora Vargas, que se llamaba Alicia, era una mujer callada, de mirada profunda y cabello oscuro que nunca parecía despeinarse, mientras que su esposo, Héctor, tenía una presencia imponente, aunque siempre parecía estar ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Tenían 2 hijos, gemelos, que rara vez se dejaban ver. Parecían ser la familia ideal. El primer signo de algo raro ocurrió durante la primera semana. Aquel viernes por la noche, la familia Vargas empezó a lanzar fuegos artificiales. Era un espectáculo brillante, pero fuera de lugar. No era el día de la independencia, ni ninguna festividad importante. Solo era una noche común. Clara se emocionó al verlos, ya que siempre le habían encantado los fuegos artificiales. Sonreí, intentando no darle importancia, pero al principio solo me pareció algo inocente. Poco después se convirtieron en una tradición extraña. Cada noche, al menos una vez por semana, los Vargas organizaban una especie de pequeño show de fuegos artificiales. Clara intentó convencerme de que era una tradición local, algo normal, pero no me sentía tan seguro. Las explosiones retumbaban en los vidrios de nuestra casa y siempre parecían durar demasiado, casi como si estuvieran esperando algo. Esa primera noche, Clara no pudo dormir bien. Yo tampoco, aunque no lo admití. Algo en esos fuegos parecía demasiado intenso. Con el tiempo, la situación no mejoró. Clara, que estaba avanzando en su embarazo, empezó a sentir cada vez más la incomodidad de esos estallidos. Yo trataba de ser comprensivo, pero me preocupaba por su salud y la de nuestro bebé. Sin embargo, nunca pude sacarme de la cabeza la sensación de que los Vargas no eran como el resto de los vecinos. Los veía moverse por su jardín de una manera extraña, como si fueran parte de algo que nosotros no entendíamos. Pero no podía poner el dedo sobre qué era exactamente lo que me incomodaba. Una noche, decidí ir a preguntarles sobre los fuegos artificiales. Después de todo, era algo que nunca habíamos visto antes en ningún vecindario. Pero cuando llegué a la puerta, simplemente no había nadie. Al principio pensé que me había adelantado, que quizás estaban ocupados o que ya se habían retirado a sus casas. No era raro en este barrio, todos parecían vivir una vida muy reservada. Pero esa noche algo en el aire me hizo dudar. Había una calma inquietante. Miré a mi alrededor. Las casas eran todas iguales, pero de alguna manera sentía que el silencio en el aire no era solo el silencio de la noche. Había algo más, algo que no podía identificar, pero que se sentía diferente. Pasaron varias semanas y cada vez que los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, sentía que la tensión aumentaba. Al principio pensaba que era solo mi imaginación, pero cuando comencé a notar que Clara también parecía inquieta, supe que no estábamos siendo paranoicos. Una noche, después de un día particularmente pesado en el trabajo, Clara me dijo que sentía que algo extraño se estaba gestando en el vecindario, algo que no lograba identificar, pero que la hacía sentirse incómoda.
Los Vargas parecían ser aún más extraños con el paso de los días. La familia entera estaba presente cuando lanzaban los fuegos artificiales, pero nunca los veía salir de su casa en ningún otro momento. Al principio pensé que tal vez eran personas reservadas, pero ahora empezaba a pensar que había algo más. Me preocupaba la idea de que pudieran estar pasando por algo difícil o, peor aún, que hubiera algo siniestro en su comportamiento. Clara trató de tranquilizarme, pero yo no podía dejar de mirar la casa de los Vargas cada vez que pasaba frente a ella. Algo estaba mal y no sabía cómo o por qué. Una noche decidí que no podía esperar más. Clara me rogó que no fuera, pero mi necesidad de respuestas superaba todo lo demás. Caminé hasta la casa de los Vargas y al llegar al umbral me detuve. No escuchaba nada. Era extraño porque normalmente siempre había ruido, pero esa noche todo estaba silencioso. Llamé a la puerta, golpeé 2 veces, luego 3. Nada. Pasaron unos segundos antes de que me atreviera a mirar por la ventana. Fue entonces cuando los vi. Alicia estaba en el jardín, pero no estaba sola. Héctor y los gemelos estaban allí, todos de pie, mirando al cielo. Parecían estar esperando algo. Sin decir una palabra, me acerqué lentamente, sin querer interrumpir. Pero lo que vi me heló la sangre. Todos estaban mirando al cielo con una intensidad que no era humana. Sus ojos estaban fijos, como si estuvieran en trance. El aire estaba cargado de algo inexplicable, algo que no podía describir. De repente, Héctor levantó la mano y un destello iluminó el cielo. Otro espectáculo de fuegos artificiales. Pero esta vez no era un simple show. Los fuegos subieron mucho más alto, mucho más rápido, explotando en el aire con un brillo cegador. El sonido fue ensordecedor, mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Mi cabeza comenzó a retumbar y me sentí como si estuviera a punto de perder el control. No podía apartar los ojos de ellos. Algo me decía que los Vargas no solo eran raros, estaban haciendo algo que no tenía explicación. Volví a la casa rápidamente con el corazón acelerado. Clara me miró cuando entré, pero no le dije nada de inmediato. Sabía que algo estaba mal, mucho más allá de los fuegos artificiales. Los Vargas no eran simplemente extraños. Había algo oscuro, algo que no podíamos ver completamente, pero que se hacía más evidente con cada interacción. A partir de esa noche, la situación empeoró. Clara y yo ya no podíamos ignorar lo que estaba pasando. Los fuegos artificiales se hicieron más frecuentes, casi como si cada vez fuera más necesario lanzarlos a altas horas de la noche. Clara ya no podía dormir bien y la ansiedad la invadía. Yo trataba de calmarla, pero lo cierto es que también sentía un mal presentimiento en el aire, un peso que no sabíamos cómo manejar. Decidí que era hora de confrontarlos. La duda, la inseguridad, el miedo, todo eso me había ido carcomiendo. No podía dejar que esta familia extraña nos siguiera atormentando sin dar una explicación. Después de escuchar los fuegos nuevamente, tomé una decisión. Me vestí rápidamente, dejé a Clara descansando en la cama y me dirigí al hogar de los Vargas. Tenía que entender qué estaban haciendo, por qué no podía descansar y por qué la presencia de ellos se sentía como una amenaza inminente. Cuando llegué a su puerta, la luz dentro de la casa estaba apagada y todo parecía quieto, inusualmente quieto. Golpeé la puerta con fuerza. Nadie respondió. Llamé varias veces, pero nada. Fue en cuando empecé a escuchar unos pasos. Me giré y vi a Héctor, de pie en el umbral, sus ojos vacíos, su rostro pálido. Sentí que algo se cerraba a mi alrededor. Era como si ya supiera que estaba allí, observándome. Y lo peor de todo era que no parecía sorprendido. ¿Qué están haciendo?, pregunté casi sin aliento, con una mezcla de rabia y miedo acumulado. Héctor no respondió.
Simplemente me miró como si no entendiera lo que estaba diciendo. Me acerqué un paso más, incapaz de aguantar más tiempo en esa incertidumbre. Lo miré directamente a los ojos y fue entonces cuando su expresión cambió. Pareció confundido, pero a la vez distante, como si no estuviera completamente allí. «No entiendo lo que dices», dijo finalmente, su voz grave y lenta, casi vacía. Fue en ese momento cuando la sensación de amenaza se intensificó. Mi piel se erizó y mi cabeza dio vueltas. Algo no estaba bien. Decidí acercarme más y entonces vi a los niños en la ventana, observándome con esa mirada fija como si todo fuera parte de un ritual. La incomodidad crecía con cada segundo. Intenté ir más allá, pero Héctor de repente se apartó de mí y dio un paso atrás, como si un instinto lo impulsara a cerrarme el paso. Sin decir palabra, se dio vuelta, se dirigió hacia la puerta y la cerró con un golpe seco. Al principio, pensé que había sido una simple reacción de alguien que no quería hablar, pero al mirar sus manos, vi que estaba temblando, no como alguien nervioso, sino como si estuviera asustado. Regresé a mi casa con el corazón palpitante. Clara me miró cuando entré, pero no le dije nada de inmediato. Sabía que algo estaba mal, mucho más allá de los fuegos artificiales. Los Vargas no eran simplemente extraños. Había algo oscuro, algo que no podíamos ver completamente, pero que se hacía más evidente con cada interacción. El comportamiento de los Vargas se volvió cada vez más perturbador. Cada noche la misma rutina, los fuegos artificiales, las miradas vacías, esa sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Pero no era solo eso. Algo había cambiado en Clara. La tensión en su rostro no era solo por el embarazo. Estaba nerviosa, inquieta, como si estuviera percibiendo algo que yo no lograba ver. Un día, mientras caminábamos por el vecindario, Clara se detuvo frente a la casa de los Vargas. Se quedó mirando hacia la ventana, completamente en silencio. Yo la miré, preocupado, y la llamé suavemente, pero no respondía. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Intenté sacar a Clara de ese trance, pero algo en sus ojos no me permitió hacerlo. Finalmente, ella susurró: «Algo está mal. No sé qué es, pero los niños no son como deberían ser». Esas palabras me quedaron grabadas. ¿Qué quería decir con eso? Los niños nunca salían, pero ¿por qué tendría Clara esa sensación? Decidí que era hora de descubrir la verdad. Necesitaba saberlo todo. Esa misma noche, decidí observar de cerca la casa de los Vargas. A escondidas, me aposté buscando junto a la ventana de lo que estaba sucediendo allí. Vi a Alicia de pie en su jardín, mirando fijamente el cielo, mientras Héctor estaba en el fondo, rodeado por sus hijos. Era extraño verlos juntos, casi como si estuvieran esperando algo. Mi mente empezó a asociar los puntos, las extrañas miradas, los fuegos artificiales, el comportamiento de los niños. Todo parecía estar conectado a algo mucho más oscuro. Luego lo vi. Alicia empezó a arrodillarse lentamente, y sus hijos, uno por uno, lo hicieron también. Estaban realizando una especie de ritual, una especie de plegaria al cielo. El aire se cargó de tensión. Un viento helado soplaba por el vecindario. Me sentí paralizado, como si el miedo me estuviera envolviendo. Las luces de los fuegos iluminaron el cielo de nuevo, pero esta vez el espectáculo era distinto. No solo eran fuegos artificiales, era algo mucho más grande. Era como si lo que estuviera sucediendo fuera una llamada, una invocación. No sabía qué hacer. Estaba presenciando el horror que no tenía palabras. No podía entender lo que estaba pasando, pero sabía que había algo inhumano en lo que veía. Mi miedo aumentaba con cada segundo, mientras la familia Vargas, como una única entidad, parecía estar comunicándose con algo más allá de nuestra comprensión. La sensación de que estábamos atrapados se intensificó con cada día que pasaba.
Clara y yo ya no podíamos ignorar lo que estaba sucediendo. La calma de la noche había sido reemplazada por una constante inquietud. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a las imágenes que había visto. La familia Vargas en su ritual, su inmovilidad, la forma en que parecían estar esperando algo que yo no podía comprender. Esa noche el aire estaba espeso, como si algo estuviera a punto de suceder. Los fuegos artificiales comenzaron antes de lo esperado, pero esta vez el espectáculo no fue como los anteriores. Era diferente, mucho más brillante, mucho más potente. Era como si el cielo mismo estuviera ardiendo. Las explosiones reverberaban en todo el vecindario, pero no era solo el sonido lo que me aterraba, era el hecho de que no podía ver el final. Las luces estallaban y se alzaban, como si estuvieran buscando algo. ¿Qué estaban invocando? ¿Qué querían de nosotros? Decidí ir nuevamente a la casa de los Vargas, pero esta vez estaba preparado para enfrentar cualquier cosa. Clara, aterrada, me rogó que no lo hiciera, pero ya no podía quedarme quieto. Necesitaba enfrentar la verdad. Necesitaba saber qué estaba sucediendo. Caminé por el vecindario. La oscuridad era densa. El sonido de los fuegos llenaba el aire, cada explosión como un latigazo que me golpeaba en el pecho. Cuando llegué a la casa de los Vargas, algo extraño ocurrió. La puerta estaba abierta como si me estuvieran esperando. Me adelanté sin dudar. No podía volver atrás. No esta vez. Al entrar en su casa, todo estaba en silencio. Era un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera contenido. Avancé con cautela y de repente escuché algo. Un susurro bajo, casi imperceptible. Giré lentamente y ahí estaban los Vargas, todos de pie en su sala, inmóviles, mirando hacia el centro de la habitación. Héctor estaba allí, pero ya no era el hombre que había conocido. Su rostro estaba deformado, como si se estuviera desintegrando, y sus ojos, esos ojos vacíos, ahora brillaban con una luz roja intensa, como si estuviera poseído por algo mucho más allá de lo humano. Los gemelos, los niños, estaban también allí, pero ya no eran niños. Sus cuerpos estaban delgados, con la piel estirada, casi transparente, y sus ojos reflejaban esa misma luz infernal. Alicia estaba arrodillada frente a ellos, sus manos extendidas hacia el aire, como si estuviera invocando algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Todo en la casa estaba iluminado por esa extraña luz roja que emanaba de ellos, como si el techo mismo estuviera ardiendo. Fue entonces cuando entendí. Los Vargas no eran humanos. Eran algo más. Algo que había estado esperando algo que necesitaba nuestra presencia para poder concretarse. Estaban realizando un ritual, una invocación para traer a esa entidad maligna a nuestro mundo. Y yo, al haberme acercado, había sido arrastrado a su ritual. De repente, todo se hizo claro. El ruido ensordecedor de los fuegos artificiales, la inquietante calma que rodeaba la casa, el comportamiento extraño de la familia, todo formaba parte de su llamado. Y lo peor de todo era que ellos sabían que yo iba a venir. Sabían que no podía quedarme quieto, que tenía que saber la verdad. Y ahora ya era demasiado tarde. Con un último suspiro me lancé hacia ellos, decidido a detenerlos, pero antes de que pudiera siquiera acercarme, la entidad que estaban invocando apareció en la forma de una luz cegadora. El aire se llenó de un rugido ensordecedor y una fuerza indescriptible me levantó del suelo, arrastrándome hacia el centro de la habitación. Todo mi cuerpo temblaba, mi mente se nublaba con un dolor insoportable. Clara, quien había llegado detrás de mí, vio todo desde la puerta. Gritó mi nombre, pero su voz fue ahogada por el estruendo del poder oscuro que nos rodeaba. El suelo debajo de nosotros comenzó a desmoronarse, como si estuviéramos siendo absorbidos por algo mucho más grande, más oscuro que todo lo que conocíamos.
La entidad, de la que solo pude ver destellos de sus ojos rojos brillantes, me miró fijamente y su presencia era tan aterradora que casi sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Justo antes de que todo se desmoronara, vi a los Vargas sonreír con sus caras deformadas por una satisfacción macabra. Ellos sabían lo que venía, sabían que este era el precio que teníamos que pagar. De repente, todo se detuvo. El aire se quedó en silencio absoluto, como si nada hubiera pasado. La luz desapareció y el mundo volvió a ser el mismo, aunque yo ya no podía comprenderlo. Estaba de pie en medio de la sala de la casa de los Vargas, mirando hacia los ojos vacíos de Héctor, que ahora estaba como antes, un hombre roto, sin alma, y lo peor era que lo que había pasado había sido solo el principio, no era el fin. Era un recordatorio de que la oscuridad, la verdadera oscuridad, siempre está esperando, y que, aunque pensemos que estamos a salvo, siempre hay algo acechando, esperando a que nos acerquemos un paso más. Clara estaba a mi lado, mirando el vacío que nos rodeaba, sin poder comprender lo que había sucedido. Pero yo lo sabía. Sabía que el mal nunca se iría y siempre estaría allí, esperando en las sombras, listo para invadir nuestro mundo una vez más. La última imagen que vi antes de desmayarme fue el cielo, iluminado por un destello rojo, un ojo, una mirada maligna que nos observaba, esperando el momento perfecto para volver. Conclusión: el final de la historia está diseñado para ser impactante y aterrador, dejando a los espectadores con una sensación de inquietud que persiste mucho después de que el video termine. La combinación de horror físico, psicológico y lo sobrenatural crea una atmósfera de desesperación y horror que mantiene al espectador cautivo hasta el último momento.